Saludos, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, donde hoy nos adentramos en una profecía que es a la vez profundamente intrigante e inquietante en sus implicaciones, la profecía de San Malaquías. Al reflexionar sobre los eventos que se están desarrollando en la Iglesia Católica, es crucial considerar el peso de estas antiguas predicciones y su relevancia en nuestro tiempo. El Papa Francisco ha sido una figura central en este marco profético, y la sorprendente conexión entre su papado y las visiones de San Malaquías está planteando más preguntas que nunca. La pregunta que estamos abordando hoy es, ¿la profecía de San Malaquías realmente se está desarrollando ante nuestros ojos? Esta no es solo otra predicción vaga, muchos creen que estamos presenciando su cumplimiento ahora, especialmente ahora que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el Papa actual, se encuentra en el centro de estas antiguas profecías. Para aquellos que no están familiarizados, esta no es una profecía común, es una predicción detallada de los papas y los eventos vinculados con el destino de la Iglesia, a partir del siglo XII. La profecía en sí es fascinante y misteriosa a la vez. Según la profecía de los papas, San Malaquías, arzobispo de Irlanda, escribió una serie de 112 frases en latín que supuestamente predicen la identidad de cada papa desde la época de Malaquías hasta el fin de los días. El último papa, conocido como Pedro el Romano, conduciría a la Iglesia a través de un intenso sufrimiento y persecución antes de la destrucción definitiva de la ciudad de las 7 colinas, la propia Roma, seguida del juicio divino. Lo que hace que esta profecía sea especialmente convincente es que parece alinearse con el papado del Papa Francisco, que algunos expertos proféticos creen que podría marcar el comienzo de este capítulo final. Los orígenes de la profecía. Para entender por qué esta profecía está despertando tanta atención hoy en día, primero debemos ahondar en sus orígenes. En el siglo XII, San Malaquías supuestamente tuvo una visión durante su visita a Roma en la que vio una serie de 112 papados, cada uno identificado con una breve y críptica descripción. Estas visiones quedaron registradas en un manuscrito que permaneció oculto durante siglos hasta que Arnold Wynne, un monje del siglo XVI, lo desenterró justo antes de un cónclave papal. Las predicciones eran fascinantes, detalladas y precisas en algunos aspectos, pero lo suficientemente crípticas como para dejar mucho a la interpretación. Uno de los aspectos más convincentes de esta profecía es su predicción sobre el Papa Francisco. Según la profecía de San Malaquías, el último papa sería Pedro el Romano, una referencia que muchos creen ahora que apunta a Francisco, dada su herencia italiana y el hecho de que su nombre de nacimiento, Jorge Mario Bergoglio, contiene el nombre Pedro, Pietro, en italiano. Sus raíces italianas lo vinculan a Roma, lo que alimenta el argumento de que cumple la descripción de Pedro el Romano, el papa final que guiaría a los fieles a través de un periodo de gran tribulación. La profecía del último papa. La profecía de San Malaquías sugiere que el Papa Francisco es de hecho el último papa en esta secuencia celestial, y su reinado marcará un tiempo de profundas pruebas para la Iglesia. La profecía advierte que durante este tiempo, la Santa Iglesia Romana enfrentará una intensa persecución. Como Pedro el Romano, el papel de Francisco sería pastorear su rebaño a través de días oscuros, días de guerra espiritual, crisis moral e incluso posibles ataques físicos a la Iglesia. Muchos han interpretado esta predicción ominosa como un presagio de una confrontación final entre el bien y el mal, con la Iglesia en el centro de una batalla cósmica. La destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, sugiere que las pruebas que enfrentará la Iglesia bajo el último papa podrían incluir no solo corrupción espiritual sino también agitación literal, lo que conducirá a una destrucción del antiguo orden y un profundo ajuste de cuentas espiritual. Pero, ¿por qué? Se preguntarán, ¿el reinado del Papa Francisco se acerca a su fin, como insinúa la profecía? Aquí es donde la historia se vuelve aún más preocupante. La crisis de fe en los últimos años, muchas voces proféticas han dado la alarma sobre el estado de la Iglesia bajo el Papa Francisco. Los críticos sostienen que, bajo su liderazgo, la Iglesia se ha visto infiltrada por ideologías seculares y la herejía ha encontrado un punto de apoyo dentro de sus muros. Estas preocupaciones parecen hacer eco de la advertencia de la profecía sobre un último papa que enfrentará desafíos sin precedentes en una época en que la fe está bajo ataque directo. Algunos expertos proféticos han señalado que los acontecimientos que rodean el papado del Papa Francisco coinciden inquietantemente con las palabras de Malaquías.
hablan de la creciente apostasía dentro de la Iglesia y una persecución global de los fieles, un periodo en el que los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que enfrentar los juicios severos. La destrucción de Roma está cerca. ¿Cómo se debe preparar los fieles? La naturaleza sombría de la profecía, todavía hay espacio para la esperanza y la redención. Como prometió Jesucristo, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra su Iglesia. Incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe perdurará. El llamado a la acción mientras seguimos viendo cómo se desarrollan estos acontecimientos, es vital permanecer firmes en nuestra fe, orar fervientemente y fortalecer nuestra vida espiritual. El papado del Papa Francisco no es simplemente un momento en la historia, sino un punto de inflexión espiritual que nos llama a cada uno de nosotros a profundizar nuestra relación con Dios y a estar atentos a los signos de los tiempos. Mientras enfrentamos estas pruebas, encontremos consuelo en el hecho de que el plan de Dios nunca está fuera de nuestro alcance. Nuestras oraciones fieles, nuestra devoción al rosario y nuestra confianza en la voluntad de Dios pueden ayudarnos a superar incluso los días más oscuros. La profecía de San Malaquías, si bien predice dificultades, también nos invita a preparar nuestros corazones y alinear nuestras acciones con el propósito divino de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. ¿Qué piensas sobre este profundo tema? ¿Crees que la profecía de San Malaquías se está cumpliendo ante nuestros ojos? Deja tus comentarios a continuación y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información profética. Mantente atento a más actualizaciones y haz clic en el icono de la campana para recibir notificaciones sobre nuestro último contenido. Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo en su amor. El Papa Francisco, elegido como el primer Papa jesuita el 13 de marzo de 2013, sin duda hizo historia, marcando un punto de inflexión significativo para la Iglesia Católica Romana. Su papado ha sido una mezcla de cambios profundos y desafíos sin precedentes. Si bien muchos aplauden sus esfuerzos por modernizar la Iglesia, su mandato también se ha visto empañado por controversias que continúan dividiendo a los católicos y plantean preguntas sobre la dirección futura de la fe. El problema más urgente que ha rodeado al Papa Francisco es el manejo de la Iglesia. De los escándalos de abuso sexual del clero. Estos han arrojado una larga sombra sobre su papado. En 2018, la publicación de un informe condenatorio de Pensilvania reveló la naturaleza generalizada del abuso dentro de la Iglesia y los encubrimientos sistemáticos por parte del clero de alto rango. El Papa Francisco ha enfrentado una inmensa presión para abordar estas cuestiones, y aunque ha pedido disculpas públicas y ha buscado implementar reformas, muchos críticos argumentan que la respuesta de la Iglesia no ha sido suficiente. Esta falta de decisión ha alimentado el descontento permanente tanto entre el clero como entre los fieles. Pero la controversia no termina ahí. El Papa Francisco también ha provocado un importante debate dentro de la Iglesia por sus opiniones progresistas, en particular en relación con cuestiones como el matrimonio, el divorcio y la comunión. Su exhortación apostólica, Amoris Laetitia, publicada en 2016, fue un punto de inflexión, ya que pedía un enfoque más compasivo hacia los católicos divorciados y vueltos a casar, específicamente, permitiéndoles recibir la comunión. Esta postura ha sido polémica, y algunos clérigos lo acusan de socavar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre el matrimonio y los sacramentos. De hecho, en 2017, 45 sacerdotes y académicos enviaron una extensa carta de 25 páginas al Papa, acusándolo de promover ideas heréticas y distorsionar la doctrina de la Iglesia. La carta puso de relieve una creciente división dentro de la Iglesia, y algunos cuestionaron si el Papa estaba priorizando las creencias personales sobre los valores católicos tradicionales. La relación del Papa Francisco con la jerarquía de la Iglesia también se ha visto tensa por otro escándalo de alto perfil que involucra al arzobispo Theodore M. C. Carrick. En 2018, el arzobispo Carlo María Vigano, exnuncio apostólico en los Estados Unidos, publicó una explosiva carta de 11 páginas en la que acusaba al Papa Francisco de no tomar medidas contra M. C. Carrick a pesar de estar al tanto de las acusaciones de mala conducta sexual. Vigano pidió la renuncia del Papa, una medida que conmocionó al mundo católico y profundizó la brecha entre el Papa y sus críticos. Esta carta es parte de un clima más amplio de disenso dentro de la Iglesia, con numerosos obispos,
cardenales y sacerdotes cuestionando abiertamente el liderazgo de Francisco y pidiendo reformas en la forma en que la Iglesia maneja el abuso y la rendición de cuentas. Sin embargo, en medio de estas controversias, el Papa Francisco también se ha ganado una admiración generalizada, en particular por sus esfuerzos para promover la justicia social, el diálogo interreligioso y la protección del medio ambiente. Su defensa de los pobres y marginados, junto con su impulso para combatir el cambio climático, le ha ganado muchos partidarios, incluidos los no católicos. De hecho, una encuesta mundial de valores de 2014 reveló que muchos ven al Papa Francisco como una figura unificadora, que une a las personas a través de divisiones religiosas y políticas. A pesar de esto, el Papa sigue siendo profundamente polarizador. Sus intentos de modernizar la Iglesia y abordar problemas globales apremiantes se han topado con una fuerte resistencia de las facciones más conservadoras dentro de la Iglesia, como las alineadas con organizaciones como Church Militant y The Fide TV. Estos grupos, a menudo francos en sus críticas, ven al Papa Francisco como una amenaza para las enseñanzas y prácticas tradicionales de la Iglesia. La división dentro de la Iglesia se hizo aún más evidente después de la crisis de abuso sexual chilena en 2018, que llevó a la renuncia de varios obispos. Estos eventos solo agravaron la sensación de crisis dentro del Vaticano, y algunos los vieron como una prueba del fracaso del papado para abordar la corrupción y el abuso sistémicos. Los debates en torno al Papa Francisco no son solo teológicos o doctrinales, son profundamente personales para muchos católicos. Sus críticos lo acusan de socavar las enseñanzas fundamentales de la fe, mientras que sus partidarios lo ven como un reformador valiente, que se esfuerza por hacer que la Iglesia sea más inclusiva y receptiva a las necesidades del mundo moderno. Lo que está claro es que el Papa Francisco ha remodelado el papado de maneras que pocos podrían haber predicho. Queda por ver si su legado será recordado como un legado de reforma y progreso o como una época de división y escándalo. Al final, el futuro de la Iglesia Católica bajo el liderazgo del Papa Francisco es incierto. Su papado ha encendido intensos debates sobre la dirección de la Iglesia, y sus decisiones controvertidas probablemente resonarán a lo largo de la historia. Pero una cosa está clara, el Papa Francisco ha dejado innegablemente su huella en la Iglesia, y las discusiones sobre su papado continuarán durante años. La profecía de San Malaquías ha capturado la imaginación de muchos, suscitando profundas preguntas sobre el futuro de la Iglesia Católica y el fin de los tiempos. Esta profecía, que describe descripciones crípticas de los papas a lo largo de los siglos, es sorprendentemente precisa en comparación con las vidas y características de muchos de los papas que precedieron al Papa Francisco. Ha provocado discusiones y debates, en particular al considerar si el Papa actual podría ser el que se predijo como el último Papa en la visión de San Malaquías. La intrigante precisión de la profecía ha llevado a muchos a tomarla en serio, y algunos eventos históricos añaden peso a su relevancia. De hecho, el cardenal Spellman de Nueva York estaba tan convencido de su importancia que en 1958, justo antes del cónclave que elegiría al Papa Juan XXIII, alquiló un barco y navegó por el río Tíber con corderos a bordo, que simbolizaban los aspectos de pastor y guía de la profecía. Este gesto reafirmó aún más la creencia de que las descripciones no eran mera coincidencia. Uno de los aspectos más debatidos de la profecía de San Malaquías es su referencia a Gloria Olivae, o la Gloria del Olivo, asociada con el Papa Benedicto, el Papa número 100. Algunos escépticos sostienen que esta interpretación socava la validez de la profecía. Sin embargo, las predicciones de San Malaquías contienen suficientes detalles que parecen coincidir con los hechos históricos. Por ejemplo, el Papa Urbano VII, cuyo lema era Ex Antiquitate Urbis, desde los tiempos antiguos de la ciudad, era de hecho de Florencia, una ciudad cuyo escudo de armas presenta de manera prominente una flor de lis, un símbolo que se asemeja a un lirio, como se predijo en la profecía. Otro ejemplo fascinante es el Papa Juan Pablo I, cuyo papado duró solo 33 días, pero estaba relacionado con la descripción de la profecía de Medietate Lunae, desde la media luna. El Papa Juan Pablo I nació durante un eclipse solar, lo que se alinea perfectamente con la descripción. Pero es el Papa final predicho, Pedro el Romano, el que ha captado la mayor atención en los últimos años. Muchos han especulado que esto podría referirse al Papa Francisco, lo que ha suscitado importantes discusiones, especialmente dentro de la comunidad católica.
Algunos creen que él es el Papa que presidirá los últimos días de la Iglesia, como predijo San Malaquías. Esta noción ha dado lugar a un intenso debate, con partidarios y críticos entablando acaloradas conversaciones sobre las implicaciones de esta profecía. A pesar de la controversia que rodea la autenticidad de la profecía y sus interpretaciones, no se puede negar la curiosidad e intriga que sigue generando. El Papa Francisco, con su enfoque progresista de muchos temas que enfrenta la Iglesia, está en el centro de gran parte del discurso actual sobre el futuro del catolicismo. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿está la Iglesia al borde de una transformación profunda, como predijo San Malaquías? Independientemente de si la profecía se está cumpliendo o no, su relevancia para el estado de la Iglesia y el mundo en general hoy es innegable. Los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante son profundos, y estas antiguas predicciones sirven como recordatorio para permanecer vigilantes en la fe y conscientes de los cambios que podrían dar forma al futuro. Al reflexionar sobre estos misterios, recordamos que, si bien todavía hay mucho escepticismo en torno a la autenticidad de estas predicciones, la intriga y el asombro que inspiran no se pueden ignorar. Con mucho en juego, los eventos que se están desarrollando podrían muy bien alinearse con la visión de San Malaquías, dejándonos a todos preguntándonos qué nos depara el futuro. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Podría el Papa Francisco ser realmente el último Papa? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para obtener más información sobre esta fascinante profecía. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino espiritual.